Bueno, Marisa, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal, encantada de ver a tantos amigas y amigos aquí. Bueno, a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de hacerte unas preguntas. Tendrás que hablar más alto. Sí, no perdón. nada. Te quería preguntar, bueno, la exposición Cómo continuar parte de Memorias desde abajo de Leonora Carrington, ese libro inédito de sus experiencias en Santander. Y te quería preguntar, en contexto con la exposición, ¿cómo relacionas tú esta serie a esa experiencia y a tu propia experiencia en España? Pues la verdad, sea dicha que yo no lo he relacionado esta obra con Leonora Carrington. Fueron las comisarias las que eligieron esta obra para la exposición. Y bueno, esta serie, Clónicos, es de los 90s, pero los muñecos ya habían tenido un papel en tu carrera cuando llegas a Chicago y haces esta serie, La Violación, con una muñeca en los barrios bajos de Chicago, que es una muñeca y una reja y un chico volteándola a ver. Y te quería preguntar ¿de dónde partió tu interés por los muñecos? Muy bien esta asociación, porque fue accidental. Entonces, para mí, la novedad era el barrio negro de Chicago. Adentrarme yo sola en el barrio negro de Chicago en el año 71 parece ser que fue una osadía tremenda, cosa que yo no era consciente. Con mi cámara no llevaba gran volumen de cámara, sino una sola, y bueno, me empecé a hacer fotos, había un mercadillo, etc. Empecé a hacer fotos de la gente y en un alley, en un callejón, había una muñeca despatarrada, como si hubiera sido violada. Estaba vestida, pero las bragas medio bajadas, entonces fue tal choque, iba a decir en inglés shocking, pero a ver si quito las coletillas, tal choque que empecé a... No me la llevé porque estaba demasiado sucia, no llevaba ninguna bolsa, pero allí mismo realicé la performance yo misma con la muñeca, retratándola en diferentes posiciones, boca arriba, boca abajo, etc. Había un niño de color al otro lado de la alambrada y me estaba todo el tiempo mirando. El niño, en cuanto veía que la cámara la enfocaba para él, se escondía. Entonces puse la muñeca en la alambrada y me quedé quieta, sin hacer ningún ruido. Y dije, seguro que el niño se levanta para ver lo que hago. Y efectivamente se levantó y le pillé. Entonces tengo la cara del niño detrás de la muñeca, pero perfectamente simétrico. Entonces esa foto de la muñeca y esta serie dio mucho juego e hice la serie La Violación, que consistía en fotografías de 1 metro por 70 y 6 paneles, 4 con las piernas abiertas y 2 medio enterrada la muñeca. Porque hay 3 constantes en mi trabajo: la utilización de la tecnología, el compromiso social y el reciclado. Intento reciclar de los contenedores, claro, esta era defectuosa, tenía esto, entonces yo no, llévame donde están los defectuosos. Y llené el coche entero, cajas así de grandes de muñecos, que las he usado en diferentes instalaciones. Claro, los muñecos para mí significaban la masificación, la clonación, por eso le llamo los clónicos. Nos construyes una sociedad que a la infancia, desde niños, te intenta construir homogéneamente, quiero decir, la misma publicidad, los mismos alimentos, la misma ropa. En los colegios los niños quieren imitarse, o sea, no quieren diferenciarse. Entonces, esos impulsos que reciben sociales de masificar, de homogeneizar, yo los intenté solventar y decir que cuando aportas sensibilidad, inteligencia y alma, entre comillas, no alma religiosa, sino alma interior, ya el individuo ya se diferencia. Bueno, yo te quería preguntar un poco
sobre... Sé que sales de Bilbao en el año 67 y llegas a Madrid a estudiar Bellas Artes. Y ¿cómo fue esa época para ti? Ay, no me digas que me haces volver. Bueno, pues fue tremenda. O sea, era el academicismo puro, decimonónico. Era pintar un cuadro meses al estilo del profesor. Encima no podías salir, te castraban la imaginación, toda la creatividad. Tenías que pintar como le gustaba al profesor para que te aprobaran. Germán y yo decidimos irnos a salir de aquí, porque ya os insisto, todavía franquismo, y hacer un máster a Chicago. Él en Economía y yo en Bellas Artes, en el Art Institute. La primera fotocopiadora a color del mundo llegó al Art Institute. Wow. Y el inventor le invitó a Sonia Sheridan, como era la directora del departamento de tecnología, la invitó a la fábrica donde de 3M, era de 3M, y dijo, ¿qué te parece? Bueno, qué maravilla. Y ella investigó varios meses, dice, déjamela para la escuela de arte. Y yo llegué justo ese año, el 71. Entonces el propio inventor venía, porque decía, si yo invento una fotocopiadora que reproduzca la realidad, lo que le pongo en el cristal lo más fielmente, y vosotros hacéis las aberraciones máximas y creáis con ella, entonces estaba maravillado que su herramienta fuera una herramienta de creación. Entonces, fascinaos con lo de pulsar el botón y que saliera la imagen al instante, la profesora muy inteligentemente nos decía, no es un juguete, prepara el proyecto, desarróllalo y luego ya cuando ya tengas el proyecto vienes a la máquina. Pero yo siempre he dicho que el accidente, como en este caso, las incidencias que te pueden ir saliendo en el camino, los imprevistos, mientras estás haciendo la serie, que tú tienes preparada la secuencia, pero resulta que lo aleatorio, el accidente, te abre una vía. Bueno, y luego regresas a España en 1977 y te quería preguntar qué te hizo volver o qué te llevó a volver. Los españoles decían, América es un país atractivo, pero nunca llegas a ser americano. Por mucho que te quedes, nunca llegas a ser americano y al final eres apátrida. Ya no eres español, ya no eres americano. Después de 4 o 6 años todos aconsejaban volver porque te encuentras como en un vacío. Aunque profesionalmente puedas desarrollar tu carrera, te faltan tantas raíces, tantas connotaciones, que entonces decidimos ya volver, porque mis proyectos, así como hay artistas que hacen pruebas y pruebas hasta que consiguen la imagen, esa, yo no, a mí me interesa el proceso. Entonces yo hacía pruebas y pruebas, pero descartaba poquísimas. Me interesaba el desarrollo de esa secuencia, cómo había evolucionado. Entonces por eso mis trabajos siempre son secuenciales. Parece que repetitivos, pero siempre hay unas variantes. Entonces pude seguir trabajando aquí ya con las fotocopiadoras color. Hice los collages con el material de recortes de la serie de Violencia Mujer, hice unos collages que en el 76, en el 77, los expuse en Bilbao en la Galería Ariza, que fue mi primera exposición en España, que son de este tamaño. Angus los vio el otro día en el estudio y los estamos dinamizando, porque son las caras de la violencia, pero solo una cara en el centro y el resto es pintura, con colores, con ambientaciones o collages con otros fragmentos, etc. Ahí más participativo, al no tener yo las máquinas, entonces la cabeza ya busca otras salidas. Y fue casi el único trabajo que tengo en que las manos y el color están puestos manualmente. Todos los demás, todos mis trabajos siempre han mediado una máquina entre mi trabajo y la obra final. Y
¿Cómo vives esos cambios tecnológicos que, bueno, los que tú has sido pionera y tú has impulsado en una época donde, pues antes ser artista multimedia era algo, supongo que muy raro y ahora es algo muy común? Sí. ¿Qué sucede? Que sí, que yo cada vez que salía una tecnología, la fotocopiadora, la cámara de vídeo, hacía mis vídeos con mis muñecos. Tengo uno que es El gusano verde, que fue el primer vídeo más largo, de no sé, 7 minutos. Y estaba grabando yo a un gusanito, y con la cámara de vídeo grabando. Y esa tarde yo estaba cuidando a mi hijo. El vídeo me parece que es del 83 y mi hijo nació en el 80, con lo cual tenía 3 años. Y el niño, la voz en off, no le he puesto música a ese vídeo, porque la voz en off es la voz del niño narrando lo que yo estaba haciendo con su voz de niño. Así que ese fue mi primer vídeo, que me lo han expuesto muchísimo, porque era familiar, ¿no? O sea, es un entorno totalmente privado, de mujer con un niño, de madre con un niño, y bueno, pues me lo han expuesto mucho ese vídeo. Luego he seguido haciendo vídeo, claro, es una herramienta doméstica que cuando ya inventaron el primer pack, si vierais las baterías como eran, así de grande y pesadas, y la máquina era así, la máquina que albergaba la batería así de grande, y el reproductor lo mismo, con las cintas. Entonces ibas con todo el equipo grabando, pero yo era más de grabar en estudio, más que de calle. Yo me iba montando mis escenografías en el estudio, con los muñecos, etc. ¿Qué sucede? Esta de los muñecos, vamos por fin al tema principal. ¿Cómo están hechos estos? Con el equipo Lumena, el mismo equipo con el que hacía los retratos a personas, como decía. Entonces yo iba cambiándoles de posición a los muñecos, tenía los focos, el trípode y la cámara de vídeo. ¿Cómo grababa yo ese vídeo? Porque entonces no había impresora de color. ¿Cómo sacaba yo las imágenes? Porque estas son imágenes fijas, fundidas. ¿Cómo sacaba las imágenes fijas? Pues mediante un trípode, una cámara de fotos, tenía medida ya la distancia entre el monitor y la cámara, tenía medida ya la profundidad de campo, la velocidad, etc. Con el disparador iba haciendo fotos de estas instantáneas que yo había hecho los muñecos. O sea, yo podía fijar la imagen, igual que los retratos de los amigos, yo los tengo en disquetes. O sea, yo fijaba la imagen, pero luego esa imagen, ¿cómo la sacas? ¿Cómo la sacas del ordenador? Entonces yo hacía fotos del monitor, Mi hermano, uno de ellos fue el que me dijo, esta fábrica se tira y puedes venir a hacer lo que quieras con ella. De nuevo, mi otro hermano. Que tengo un amigo que ha conseguido la contrata para poder apropiarse del contenido de la central nuclear. La central nuclear tiene su continente, que es de Iberdrola, pero el contenido lo sacaron a concurso. Y este empresario ganó el concurso compró, como si dijéramos, todos los materiales que había en la central. Aquello fue, él decía, me ha tocado la lotería. ¿Por qué? Porque cuando invitaron a industriales de Bilbao a que hicieran sus propuestas económicas, pues yo doy X dinero, yo pago X tal. Les enseñaron nada más 1 o 2 plantas. Pero es que la central nuclear tenía 6 plantas abajo y el ascensor no funcionaba porque estaba parada ya. Nunca llegó a funcionar, con lo cual no están contaminadas los elementos. Faltaba nada más el uranio. Y cuando ya venía el uranio en barco, la ETA lo paró. La ETA había asesinado a 2 ingenieros ya, o sea, la ETA estaba totalmente en contra. Y se aliaron con los ecologistas, que también estaban en contra. Es verdad que
la central estaba en un paraje maravilloso, necesitaba agua, con lo cual estaba al pie del mar, en el mar, prácticamente un muro le separaba nada más. Primero, como necesitaban aguas para los calentamientos, enfriamientos, etc., iban a calentar el agua del mar, con lo cual tengo un vídeo que lo pasé el otro día en Matadero, que se llama Naturaleza agredida. Entonces, la central imponente, pero el agua de al lado, peces como agonizantes, que yo los encontré en un acuario, pero bueno, simulando la agonía de la naturaleza y luego las plantas, etc. Entonces, claro, si funcionaba como central nuclear tenían que hacer autopistas para que lleguen los camiones, etc. Entonces los campesinos de la zona no querían que aquello permaneciera pues como estaba, ¿no? Con sus caminos vecinales, etc. Por eso la central me saqué hasta un camión entero de objetos, o sea, me saqué de todo, me podía llevar lo que quisiera, igual que en la de pan. Entonces, yo que soy un poco Diógenes o bastante Diógenes, pues imaginaros lo que es mi estudio. Entonces, claro, eso era un privilegio. ¿Qué pasa? Que en El País, cuando hice la exposición en el CAP de Burgos, página entera, Enriqueta Antolín, la periodista, me hace una entrevista y el redactor en medio. Entonces, a las 9 de la mañana, le llama el director de Iberdrola, le llama al dueño de la contrata. ¿Quién le ha dejado entrar a esta mujer? Porque claro, yo ahí contaba de todo, que me había llevado de todo, bueno, de todo. Me recomendó, vamos a hacer un contrato, de forma que esta empresa te contrata a ti para que hagas registro videográfico y fotográfico del proceso de desmantelamiento. Y en contraprestación, la autora podrá hacer uso del material con fines artísticos, sin contraprestación económica. No mediaba dinero. Entonces, con ese contrato me llama este señor y dice, me lo mandaste, pero no sé ni dónde está, ¿lo tienes? Digo, sí, yo lo tengo aquí encima. Entonces se lo mandé por fax de nuevo, y viva el fax, que fue el precursor de internet, por fax le envié el contrato y ese contrato lo envió a Iberdrola. Y en Iberdrola, calladitos, la empresa me había contratado